noches, bienvenidos a Mirá, yo soy Hugo Machiavelli, todo el equipo aquí, Federico Andajasi, Luis Gasulla, ya va a estar Silvina Martínez en instantes. El diputado Luis Petri, en los estudios de la Nación, le agradecemos muchos temas para hablar. Escuchó a Ginés González García, el ministro de Salud, que lo hizo por Zoom. No se presentó personalmente ante diputados. Y vamos a hablar, porque la Argentina hoy vacuna a 9.000 personas por día. Estados Unidos, para que tengamos una referencia, a 1.200.000 personas por día, con lo cual no está saldado el tema de la vacunación. Ahora, hay más avales científicos por la Sputnik, pero faltan vacunas. Incluso Argentina prometió 4 millones de vacunas al próximo, posiblemente, gobierno de Ecuador, en un país en donde hay elecciones en los próximos días. Vamos a hablar con Jorge Giacobbe, porque la política este año está caliente, y vamos a hablar sobre el tema Formosa con Sandra Pita, por supuesto, más de las vacunas. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Llegan otras vacunas? Hay un cupo ahora que se abre frente a la negativa del gobierno de Rusia. Con Daniel Sapsay también hablaremos. Y vamos a ir a Formosa. Waldo Wolf está allá representando a la gente de Juntos por el Cambio y tendremos ese contacto. Pero hoy se retomó el juicio. Yo diría que si lo pensamos en términos de una serie, es la primera temporada de una serie de juicios, vale la palabra, de la corrupción. De la corrupción K, si querés, porque se llama el juicio de la ruta del dinero K. Así se lo conoció, más de 20 procesados a punto de tener una sentencia. Hoy, en etapa de alegatos, que comenzó el año pasado, a fines del año pasado, todos tuvieron su oportunidad, incluso Leonardo Farini allí dio su alegato. Hoy lo hizo Martín Báez, ustedes recuerdan, el hijo mayor de Lázaro Báez, pero dijo que es una víctima, pidió la libertad. Y esto decía hoy en el juicio oral ante el Tribunal Oral Federal en Comodoro Pi. Escuchemos. Buen día, señor presidente, señores jueces. Yo solamente quería aclarar unas cosas y bueno, que soy una persona honesta, fui y soy buena gente y actualmente con la vida destrozada. Espero poder haber podido explicar y probar que no hice lo que las querellas intentaron acusarme. No soy ni mafioso ni delincuente. Soy una persona común que trabajó en la empresa de su padre, empezando y aprendiendo. Y confío en la sensatez y la buena fe del tribunal, aunque sinceramente estoy de todo punto de vista socialmente condenado. Espero que después del tormento de tantos años se haya podido aclarar que ninguna de las imputaciones son verdaderas, aunque ya no tenga reparación tanto daño. Y, excelentísimo tribunal, ruego apliquen la ley y me absuelvan porque no he cometido ningún delito y solamente me interesan mis hijos. Gracias. Un detalle para poner en contexto. El juicio, con más de 20 procesados, investiga el lavado de dinero a través de cuentas en el exterior, de un entramado financiero, SGI La Rosadita. Vamos a recordar todo eso, porque es importante. Para muchos una bisagra en la historia de la investigación judicial en la Argentina sobre casos de corrupción. Digo, investiga el lavado de 60 millones de dólares. Ustedes recuerdan estas imágenes. Fue el inicio de una serie de elementos probatorios, una denuncia que presentó el equipo de Elisa Carrió ante la justicia y que se visualizó a través del programa de La Nata. Estas imágenes de SGI La Rosadita, donde se contaba mucho dinero. Después, además de Lázaro Báez, además de los funcionarios, después se incluyeron los arrepentidos. ¿Ustedes recuerdan? El rol de Leonardo Farini es fundamental. La ley del arrepentido, en este caso, como elemento para aportar al tribunal y a los fiscales que avanzaron al juicio oral, y a punto de dictar sentencia, Martín Báez dice que no es un delincuente. Silvina Martínez está en línea y la primera pregunta es esa. ¿Quién es Silvina Martín Báez, el hijo mayor de Lázaro Báez? Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a ver, si hay una persona que está tan involucrada como Lázaro Báez, es su hijo Martín Báez. Porque los otros hijos tienen responsabilidades, si querés, menores, por formar parte del entramado societario que armó su padre, o por ser beneficiarios únicamente de la cantidad de empresas en el extranjero, offshore, donde terminaban mandando el dinero o depositando en cuentas offshore. Pero Martín Báez participaba en los negocios con cargos directivos y además, lo veíamos en las imágenes contando el dinero en La Rosadita, pero fundamentalmente
una vez iniciado el juicio de la ruta del dinero K, cuando ya se lo estaba investigando por el lavado de dinero, fue quien movió el dinero de varias cuentas que estaban en Bahamas, cuentas con dinero que no se puede justificar su procedencia, a otras cuentas offshore, precisamente para que la justicia no las detecte. Y fue este hecho por lo cual terminó detenido. Entonces, no estamos hablando de persecución o condena social, sino de su propia responsabilidad, como sucedería con cualquier persona. Y documentos firmados, Silvina Martínez, que aparecieron por eso finalmente como parte de la obstrucción que entendió la justicia a la investigación judicial, finalmente se lo detuvo y está preso. Vos entrevistaste a Luis Gasulla, creo que fuiste el único periodista que entrevistaste a Lázaro Báez y seguiste la causa de cerca. ¿Quién es Martín Báez? Martín Báez es el hijo mayor, el de más confianza de Lázaro, el que hacía y hace todo lo que el padre le dice y que ha quedado olvidado, casi abandonado en la cárcel de Seiza, y que su alegato iba a ser en los últimos días del año pasado y no se enteró. Ni siquiera le avisaron los abogados que tenía que responder. Lo que dijeron era que había un problema de conexión, pero la Fiscalía y el juez Costabel en ese momento se dieron cuenta de que era una mentira, que funcionaba todo correctamente, pero nadie le había avisado. El alegato, bueno, lo que dijo Martín Báez, lo que hacen todos: soy inocente, fui víctima de una persecución, lawfare, presos políticos, etcétera, etcétera. Lo que quedó demostrado es que no existió guión a Fariña y la semana que viene se va a conocer cuántos años lo condenan o lo absuelven a Báez. La información, yo creo que la propia familia de Báez lo sabe, es que va a ser condenado Lázaro Báez. El tema es a cuántos años y si en los argumentos del juez se habla de la obra pública o no. Esa es la clave. Se confirmó que va a ir a una mansión finalmente, porque Lázaro Báez, no queremos develar porque no corresponde, dónde está viviendo su prisión domiciliaria, pero Silvina, ¿dónde puede ir Martín Báez una vez dictada la sentencia? Bueno, a ver, recordemos que el proceso argentino con la condena va a tener el mismo derrotero que vimos en el caso Vudú, ¿no? Una vez que tenga esta condena, en el caso de que así sea, va a ser apelado por las defensas, va a tener que ir a las distintas instancias hasta que llegue en casación, hasta que llegue a la corte, no van a hablar de condena firme, pero seguramente Martín Báez continúe detenido, continúe en prisión, aunque va a seguir solicitando, lo hizo hace pocos días, ser liberado. Bueno, por una serie de argumentos similares a los que había utilizado Amado Vudú: tener hijos menores, no estar en riesgo de fuga, bueno, para poder lograr pasar este tiempo a su domicilio. Corregime si me equivoco, Luis Gasulla, ahora va también a intervenir, por supuesto, Federico Andajás y Luis Petri, que conoce la causa, porque es emblemática, es la primera de una serie de causas. Ahora está en marcha la causa de la obra pública. Allí Cristina Fernández está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita. Para muchos esta causa es fundamental, esta sentencia, porque se encadena con la otra, es decir, cómo se obtuvo el dinero que después se lavó, luego vino Otesur, los sauces, etc. A ver, pasamos el limpio, ¿verdad? Pasamos el limpio. Lázaro Báez, Martín Báez, Leandro Báez, Pérez Gadín, Jorge Chueco, Leonardo Fariña, Federico Láscar, Fabián Rossi, digo de memoria. ¿No quedó nadie detenido salvo Martín Báez, Luis Gasulla? Fueron saliendo todos los involucrados, pero puede ser un hecho histórico a nivel mundial, que un empresario lleve a la cárcel, a prisión, con sus decisiones a sus 4 hijos. Sus 4 hijos pueden terminar siendo condenados. Luciana, y Leandro y Martín. Claro. Y el otro día Carrió, el viernes pasado, es interesante, busquen si quieren la nota, decía que la sociedad argentina es la única en la que los políticos o los funcionarios, o en este caso los empresarios, involucran a sus hijos, porque el registro, de acuerdo a las pruebas judiciales, es que como Martín Báez era grande, sabía lo que hacía cuando formó parte de algunas firmas de documento en las sociedades que tenían, Grupo Austral, entre otros, ¿no? Sí, la famosa firma Tigan Inc., por ejemplo. Eso que en su momento mostró los papeles en televisión Federico Láscar, que después se desdijo de lo que había dicho, que después se volvió a desdecir y que en el último tiempo se mostró un poco más arrepentido, pero lo cierto es que todo nació casi por la codicia, porque el Láscar se quisieron quedar con su financiera y fue Pérez Gadín, el financista de Báez,
Y así se destapó el escándalo de la ruta del dinero acá. Tenés una pregunta, Federico. Sí, una pregunta y un comentario. A ver, me parece que esas imágenes que estamos viendo en pantalla, Martín Báez contando dinero, a ver, no es que lo sorprendieron pasando un semáforo en rojo. No es un hecho habitual en la vida de la gente contar millones de dólares, ¿no? La verdad que a mí nunca me pasó, desgraciadamente. Pero, vos decís, como dijo Pablo Echarri, gente contando plata. Claro, exactamente, gente contando plata. Uno podría haber gente contando plata, pero ojo con eso, porque tal vez Pablo Echarri tenga razón, porque esto interpela a la sociedad. Interpela a la sociedad. Vos mencionabas toda esta cadena de corrupción. Y Lázaro Báez decía frente a los jueces, a mí la sociedad ya me condenó. Bueno, no, yo no estoy tan seguro. La verdad que el kirchnerismo ganó las elecciones. Y la gente votó esto que estas imágenes. Y digo, la complicidad social que implica votar a esta gente, porque lo que se votó es esto que estamos... Pero no solamente esto, también vimos los videos de López, un video, el de López directamente es pornográfico, ¿no? Es casi el género... El de los bolsos en el convento. Del convento, bueno, eso podría ser el inicio de una película pornográfica, porque realmente es obsceno. También lo vimos a Néstor Kirchner abrazado a una caja fuerte. Está bien, yo entiendo que no es un delito abrazar una caja fuerte ni tener sexo con una caja fuerte, digo, no está condenado. Vos decís que las imágenes explican más que las palabras. No, sí, lo que me preocupa, Hugo, es que la sociedad no condene esto, ¿no? Yo no sé qué va a hacer la justicia, pero lo que me preocupa es que la sociedad conviva con esta corrupción sin que le produzca ningún tipo de remordimiento. Luis Petri, usted como diputado y representante del pueblo, ¿cree que la sociedad no lo condena? Digo, ¿la Argentina es permisiva a la corrupción o no? No, yo no diría que toda la Argentina. Hay un sector de la Argentina que sí, que efectivamente no le importa en definitiva las causas de corrupción o los hechos de corrupción flagrantes que existieron durante el kirchnerismo. Martín Báez no es víctima. Martín Báez es parte de una asociación ilícita que llevó a cabo uno de los hechos más graves de corrupción de la historia argentina, que gracias a la sanción de una ley del arrepentido permitió que se desentrañara la organización interna de esa asociación ilícita. Porque recordemos cómo viene la historia de Austral Construcciones y de Lázaro Báez, de ser un empleado de banco, adquiere una fortuna a partir de contrataciones con el Estado y de obra pública y de sobreprecios. A partir de allí, con el gobierno del kirchnerismo y apenas se conformó el gobierno del kirchnerismo, se constituye una sociedad y gana prácticamente gran parte de la obra pública. Lo denuncia Elisa Carrió. Después de denunciarlo Elisa Carrió, viene el famoso reportaje que hace La Nata en su programa. Y a partir de allí intervino un fiscal, Campagnoli. Ustedes recordarán. Sí, sí, claro. Intervino un fiscal, Campagnoli, y la decisión de la procuradora de por aquel entonces fue removerlo. No solamente removerlo, sino iniciarle un proceso de destitución. Estamos hablando del Estado puesto al servicio de garantizar la impunidad de Lázaro Báez, ordenándole que no lo investigara. Gracias a Dios eso no ocurrió. La investigación llegó a buen puerto. Digo, y acá hay algo muy importante que echa por tierra la teoría que el gobierno hace del lawfare. Claro. La Oficina Anticorrupción está pidiendo pena. Claro. La Oficina Anticorrupción, más allá de que uno puede discutir la pena que pide, la Fiscalía está pidiendo 12 años, la Oficina Anticorrupción está dando por probados... Es decir, jugó con su rol de querellante. Claro, por probados y por cierto los hechos y está reclamando 8 años de prisión, con lo cual esa teoría de la conspiración latinoamericana contra los líderes populares de izquierda... Ahora cambió, ¿no? La Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera me parece que no están... Por lo menos la Oficina Anticorrupción no está actuando... Por supuesto, actúa en este juicio porque no podía moverse, pero dijo que no va a actuar en futuras causas de corrupción. Bueno, lamentablemente es así. Digo, lamentablemente por falta de personal. Vos fijate la excusa que pone. Claro. Casi es una burla que diga que por ausencia de personal no se va a presentar en los juicios que se encuentran abiertos ya en etapa de juicio propiamente dicha. Y, por ejemplo, crean un nodo con más de 600 personas. Ah, eso es cierto. Silvina, Martín Báez habló del lawfare porque todos recurren a eso. Es interesantísimo seguir ese juicio ya en la etapa final, pero se lo puede hacer a través de la plataforma Zoom, es abierto, es en el tribunal oral y público, y las declaraciones de quienes, bueno, defienden a Lázaro Báez, los abogados, todos apropiándose el lawfare como la bandera del socorro, digamos. ¿En este caso lo hizo Martín Báez? Bueno, a ver, sí, habló de la condena social, habló de que él ya estaba condenado. Siempre en todos los escritos y en todas las presentaciones va sobre lo mismo, ¿no? Sobre el mismo hecho. Creo que es un comodín que utilizan todos. Ahora, dos cuestiones. Por un lado, yo creo que este caso lo sigue la Oficina Anticorrupción porque es dinero que, recordemos, Lázaro Báez le sacó a Cristina.
Entonces, por eso el Estado avanza en este caso. A ver. Es dinero. Hagamos un punto ahí que también Luis Gasulla quiere decir algo. Reiteremos ese concepto porque subyace a esta historia, ¿no? Es que Cristina... Es que el Estado sigue estando a servicio de Cristina, aún en la causa de la ruta del dinero acá, cuando avanza contra Lázaro Báez. Porque es el dinero que Báez lavó, que le robó a Cristina, que le robó a los Kirchner, y por eso lo mandó al exterior, dinero que Cristina no sabía. Luis, completá o aportá más datos, Cristina que vos tenés muchísimo de tus investigaciones. Cristina no va a mover un dedo por Lázaro Báez, excepto que los fiscales o que los jueces en la sentencia hablen de la obra pública. Ahí se va a preocupar Cristina Fernández de Kirchner. Como delito precedente del juicio que le Si Lázaro es condenado, Cristina no tiene nada que ver para ella. Y recordemos, perdóname, Silvina y por supuesto Luis, que Fariña se lo dijo en una de las entrevistas que le hizo Luis Majul, largas entrevistas con Fariña, donde contó muchísimas cosas que fueron muy valoradas en el tribunal. Incluso Fariña en su alegato hizo un arrepentimiento que desde el punto de vista humano es interesante. Él contó y entiende que... Y además está bien, digo, ahora se arrepintió, va a pagar la consecuencia, pero va a tener un aliviamiento por la pena, una premiación, ¿no? Un delator premiado. Ahora, ¿vos pensás, Silvina, que la justicia va a condenar a Lázaro Báez y que efectivamente puede volver a la cárcel? Porque hoy está en una casa muy cómodo cumpliendo una prisión domiciliaria. Bueno, no sé si le toca al mismo juez obligado. Si le toca al mismo juez obligado, seguramente tenga la misma suerte de vudú y termine en su casa, ¿no? Pero lo cierto es que lo que correspondería, una vez que esté la sentencia firme, van a ser distintas apelaciones para lograr dilatar esta cuestión, y mientras tenga prisión domiciliaria va a seguir computando. Recordemos que él es mayor, paciente de riesgo en el marco de todo esto del COVID. Yo no creo que en corto plazo vuelva a la cárcel, va a seguir disfrutando de esta mansión, computando la pena en este sentido. ¿Y podrá hacer algún curso, Silvina, algún curso como hizo Vudú para alivianar o acortar la pena, digamos, curso de chef o bueno, de lo que sea que provea del servicio penitenciario o de las leyes establecidas? Sí, seguramente. La verdad que desconozco, no sé si Luis, si vos sabés si ya ha hecho algún curso en el periodo que estuvo en la cárcel detenido. Pero sí, claramente, si lo hizo, bueno, le va a servir para morigerar la pena. No hizo cursos. En el último tiempo se abrazó a la teoría del lawfare y fue uno de los protagonistas del operativo PUF. Estuvo muy al tanto de cómo iba la causa Dolores. Es más, se enteró de algunos detalles de la causa Dolores antes que el propio juez Ramos Padilla, llamativamente al igual que Roberto Barata. Pero hay otra cosa, en el entorno de Báez, los que son más papistas que el Papa, lo alientan a que cuando pase este tormento, como ellos lo llaman, sea el próximo gobernador de Santa Cruz. No, Bueno, viste que siempre hay más papistas que el Papa. Sí. Pero le da, a ver, para ser gobernador me parece que hacen falta otros requisitos, más allá del apoyo político de un sistema, de un grupo de amigos o de funcionarios, ¿no? Hubo recién Federico Andajasi decía y hablaba de un sector de la sociedad que no crucificó a la corrupción, no la critica. En Santa Cruz, Báez, hay un sector importante de la sociedad que lo reivindica. Al negro ayudaba a todos. Era muy querido en algún sector. Pero eso es una lógica muy parecida, salvando las distancias, a la del narcotráfico en Colombia. Digo, Pablo Escobar Gaviria hizo barrios y por supuesto hay gente que lo venera, pero eso no significa que le dé su apoyo. Luis Petri tiene un proyecto usted para que se prohíban los beneficios que obtuvo Vudú en el acortamiento de su sentencia haciendo estos cursos. Sí, sin duda, porque él se acogió a estímulos educativos y exactamente, ajá. Y a partir de allí a rebaja de penas. Pero esos estímulos educativos, que son cortos, de rebajas cortas, que van de 1 mes a 4 meses, están destinados a darle herramientas a aquellas personas que no tienen instrucción primaria o instrucción secundaria, que es la inmensa mayoría de la población carcelaria, para que una vez en libertad puedan reinsertarse laboralmente y puedan tener un oficio o eventualmente tener terminalidad educativa. No están pensados para una persona sobrecalificada como Vudú, que tiene una licenciatura en economía, que tiene un máster, que es profesor, y que lo único que hizo fue utilizar y hacer estos cursos en donde llama la atención la cantidad de horas que invirtió en la realización de estos cursos simplemente... ¿Usted duda de esa cantidad de horas? ¿Dura del registro? Pero por supuesto, porque es una estafa lo que ha hecho Vudú. Una estafa. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por el registro o porque no le corre?
porque se vale de un beneficio penitenciario que está previsto para reinsertar a una persona privada de la libertad en la sociedad para única y exclusivamente obtener una rebaja de pena, no para reinsertarse en la sociedad. Entonces, lo que hace es muchos cursos pequeños y, en definitiva, su defensa termina pidiendo 20 meses que le acorten la pena. Lo que nosotros denominamos un indulto encubierto, porque más allá de que no le dieron 20 meses, le dieron 10 meses. En una pena que le impusieron corta, porque vos pensás que Amado Vudú fue condenado por 2 delitos. Sí. Uno fue negociaciones incompatibles con la función pública y el otro delito fue de cohecho. Ambos delitos prevén penas máximas de 6 años. Claro. Y está a punto de las salidas transitorias. Claro, Digo, está a pasitos de extinguir su condena. Pero no solamente el tribunal no le dio la máxima de uno de los delitos, sino que por ahí el tribunal podría haber considerado que había un concurso real de delitos y darle 12 años. Le dio una pena de 5 años y 10 meses. Ahora está a punto ya de solicitar salidas transitorias y con 2/3 de la condena la libertad condicional. Por eso nosotros, ¿qué decimos? En el caso de los delitos de guante blanco, que son cometidos por funcionarios públicos que por lo general tienen idoneidad para el ejercicio del cargo, y esa idoneidad supone formación profesional, no tiene que existir este tipo de beneficios. Ajá. No pueden existir los beneficios de estímulos educativos para aquellas personas que cometieron delitos de corrupción. Porque son delitos que involucran a toda la sociedad. Digo, Exactamente. Cuando, son delitos de acción pública que se quedan con el dinero que le corresponde. Y además no tienen que tener salidas transitorias y tampoco tiene que tener libertad condicional. Nosotros logramos, en el 2017, fue un proyecto de mi autoría, que apoyó Patricia Bullrich siendo ministra de Seguridad, que se privaran de las salidas transitorias y de la libertad condicional a homicidas, a violadores, a personas que robaban con arma. El proyecto original preveía que también a personas condenadas por corrupción. Lamentablemente no salió porque no llegamos a los acuerdos para que saliera de esa manera. Pero es imprescindible que los políticos corruptos no tengan beneficios en la ejecución de la pena. Federico, esta estafa que evidentemente denuncia Petri, que necesita cierto acuerdo con un sector de la justicia, digo, porque Danilo Obligado, se maneja dentro de la ley, pero con una mirada benevolente para con Vudú, por lo menos en la práctica, por los hechos. También tiene un correlato en la perspectiva de lo social, por lo que vos decís, que hay un sector de la Argentina que sigue votando a personas acusadas por corrupción y condenadas. Absolutamente, y yo te diría que cada vez más. Tenemos en este momento más del 50% de la población que reciben planes sociales. Tenemos más del 50% de la población que depende directamente del Estado. Entonces, una cosa, digamos, hace contrapeso con la otra, ¿no? Cuanto más depende la gente del Estado, bueno, más cliente se vuelve de esa estructura y más hace la vista gorda con estos hechos de corrupción. Entonces, no se puede tomar esto como un hecho aislado. Están construyendo una política que funciona de esta manera. Vos dijiste algo muy importante, Hugo. Vos hablabas del narco, ¿no? De la lógica narco. Sí, me vino a la mente. Claro, y decías al principio, además... como cultura, digo, ¿no? Hay una cultura narco. Claro, sí. Y decías vos al principio, esto es como la primera temporada, ¿no? de una serie de juicios. Lo que uno ve acá es la primera temporada de una serie. Lisa y llanamente, yo veo esa imagen de gente contando plata, y la verdad que es el inicio de una serie. Espero que no estemos muy lejos de que en algún momento se lleve a la televisión y a los soportes como Netflix. Porque, ahí lo vemos, mira, repasemos de verdad esta que imagen. Estas imágenes son muy muy ilustrativas, ¿no? Habla más que lo que decimos muchas veces. Claro, pero además se dijeron muchas cosas muy interesantes acá, porque también se habló del papel de los hijos, ¿no? De los hijos en esta estructura. También los hijos de los Kirchner están implicados, también Florencia Kirchner. También hemos visto esos millones de dólares, ¿no es cierto?, en las arcas de los Kirchner. O sea, esto es... hay que leerlo con la lógica que se lee exactamente una serie, como vos decías, Hugo, Narcos. Silvina, tu mirada sobre el rol de la justicia, si finalmente va a haber condenas, si hay un sector de la justicia que resiste al embate de un sector del gobierno que se la quiere llevar por delante. Te digo una cosa, mira, que un dato más para indignar más a la gente. Vos sabés que Vudú también cobró el salario por preso, estando dentro Repasanos ese dato, por favor. Sí. O sea, como si fuera poco y no le alcanzaba con la pensión como vicepresidente y todo lo que sabíamos que fue cobrando Vudú, también cobró en el tiempo que hacía estos cursos que le dieran un oficio, prestó servicios, trabajó
bueno, cobró el salario de preso. ¿De cuánto? No porque se hablaba de $500.000 de pesos, pero de la pensión, ¿no? ¿Y de salario? 11.000. No, de salario de preso no llegaba a 10.000 pesos, pero llega a este punto, ¿no? No le hace Vudú asco a también nada. llevó de... Claro, no se privan de nada, claro. Claro. Mientras pague el Estado, No se priva ¿no? de nada, Vudú va por todo. Claro, exactamente. Y yo creo que vamos a tener condena judicial en la medida que la gente no le dé una amnistía o un indulto a los corruptos. A ver, tanto hablamos de amnistía o indulto que lo puede dar Alberto Fernández o el Congreso. Yo creo que los verdaderos dueños de darle una amnistía o un indulto a los corruptos va a ser la sociedad argentina con su voto este año. Eso va a ser crucial. Ah, fundamental el voto. Pero digo, ¿no es una forma de alivianar, no sé si indulto es la palabra o amnistía, en el caso de Vudú, el acortamiento a partir de estos cursos? Muchos lo señalaron como eso, ¿no? Como algo que ocurre y que casi no sale a la luz y queda ahí entre papeles escondidos. Bueno, si el periodismo no estaría todos los días mirando qué sucede con Vudú y la gente no estaría indignada a raíz de lo que sucede con Vudú, esto hubiera pasado como si nada y Vudú hubiera seguido con salidas transitorias y dentro de poco tiempo ni siquiera con una condena, o no se tendría la condena firme por parte de la Corte. Creo que la indignación de la gente, sumado al periodismo que está informando de lo que sucede, es lo que provoca que, bueno, hoy Vudú esté en esta condición. Lázaro Báez, sí, los mismos ejemplos de la corrupción argentina. Y permitime otro costado, porque Luis Gasulla conoce bien la interna de la familia de Lázaro Báez. Recordemos, él se divorció, está, no sé si distanciado, digamos, con alguno de sus hijos, con Leandro Báez, hasta donde entiendo. ¿Eso cómo puede repercutir en las próximas causas? Porque recordemos que se viene en avance el juicio de la obra pública y también la familia Báez allí está en medio del proceso, Luis. Se fueron acercando en el último tiempo varios de los hijos con Báez, pero durante más de un año no se habló con uno de sus hijos y por otra parte prácticamente abandonó a alguno de ellos a suerte y verdad. Recordá, Hugo, creo que vos lo revelaste, que los propios abogados de Báez denunciaban a Leandro Báez, uno de sus hijos, por una cuestión... Expliquémosle a la gente. Por un lado está Lázaro Báez y Martín Báez como responsables máximos, donde entiendo, sí, porque Martín, como hijo mayor, estuvo muy ligado a las sociedades o las acciones de su padre. Que tienen la misma estrategia judicial con prácticamente los mismos nombres de abogados. A ver, que en el último tiempo a Martín Báez no le dieron tantas visitas, tanta importancia, tanta relevancia a su defensa. Pero básicamente es una defensa que está concentrada en abogados, que está Elizabeth Gazzaro, está Franco Bindi en las sombras, estuvo Víctor Hortel, que es el ex hombre del Servicio Penitenciario Federal. Que el hombre que se vistió de hombre araña. Exactamente, el hombre araña que aparecía abrazándose con los presos y demás. Y después está Leandro, Luciana y Melina con otros abogados y otra estrategia que, bueno, obviamente buscan su inocencia, pero no van detrás de la teoría casi risueña a esta altura del lawfare y de los presos políticos. Van a una estrategia de defensa más técnica. Veremos qué es lo que resuelve la justicia. Todos los involucrados creen que Báez va a ser condenado el miércoles próximo. Lázaro Báez. Lázaro Báez, sí. ¿Martín Báez? Martín Báez posiblemente también. Prácticamente la cúpula mayor de los implicados van a ser todos condenados. El tema es cuántos años y cómo son los argumentos y si efectivamente terminan presos, porque vos fijate que Báez ya estuvo preso casi 4 años. Ahora está en una prisión domiciliaria. Por lo tanto, si la condena es de 6 años, no regresa a la cárcel. Claro. Veremos cuál es la condena que Silvina, Luis Petri, por supuesto, va a opinar también como diputado. Tiene mucho para decir. Recordemos que escuchó el Zoom que hizo Ginés González García respondiendo hoy el ministro de Salud frente a los diputados. Vamos a hablar de eso en instantes. Pero le quiero preguntar a Silvina sobre el rol judicial, que ya lo sigue en detalle. Se hablaba que las causas de corrupción tardaban 15 a 20 años. ¿Eso puede bajar un poco ahora? Digo, hay muchas causas en juicio y algunas con condena inmediata o en los próximos días. ¿Puede bajar el promedio de esas causas eternas que no tenían resolución o seguimos igual? Yo creo que seguimos igual o peor con las presiones del kirchnerismo, ¿no? La reforma judicial, la comisión Veraldi, el Tribunal Intermedio Futuro, lo que dice Alberto Fernández en los medios.
Ahora, sin perjuicio de eso, hay causas como esta de la Ruta del Dinero K, obra pública, que están teniendo 3 audiencias por semana vía Zoom, que están avanzando y que esperemos que el resto de las causas, como Tesur, Los Sauces, donde Obligado está sentado arriba, o Cuadernos de la Corrupción, tendría que tener un comienzo inmediato, porque ya hace varios años que venimos hablando de lo mismo, están procesados y todavía no tenemos fecha de inicio del juicio oral. Claro. Petri, ¿usted ve con preocupación que alguno de los juicios, digo desde, por supuesto, el otro poder, recordemos, ¿no? Son 3 poderes independientes, sin embargo, imagino que ustedes siguen también lo que pasa a nivel judicial. ¿Ven con preocupación que alguna de las causas se demora más de la cuenta? Digo, ¿pueden instar algún tipo de medida en ese sentido para que...? Sí, sin duda las causas de corrupción son las que más demoran en la República Argentina. Vos lo mencionabas recién, un promedio de 14 años dura una causa de corrupción, con innumerables recursos, apelaciones, idas a la Corte, a la Casación, con lo cual hay que acortar esos procesos. Lo que sucede es que la reforma que propone el kirchnerismo es una reforma para someter a la justicia, para someter que tenga la independencia que necesariamente tiene que tener para juzgar estos procesos que involucran al poder fundamentalmente, que involucran a personas que lo están ejerciendo, en una justicia federal que todos sabemos que es pendular y es reaccionaria a quien ejerce el poder en ese momento. Pero más allá de eso, es tan y tal abrumadora la cantidad de prueba que existe respecto de la causa Cuadernos, la Ruta del Dinero K, que sin lugar a dudas tuvieron que avanzar más allá de todos los escollos y el laberinto judicial que tuvieron que sortear para llegar al debate oral. Pero es imprescindible acortar ese laberinto judicial que actualmente existe en la República Argentina, en donde para tener una sentencia firme pueden pasar 14 años y la verdad que eso es totalmente injustificado. Con un doble conforme y un recurso ante la Corte debería resolverse, ¿no? Cuando usted escucha de amnistía, de indulto de algunos sectores, algunos voceros que dicen del gobierno, hablan y piden eso para vudú, ¿qué piensa como diputado justamente? Bueno, es una locura y sobre todo plantearlo para casos de corrupción, porque pensemos que los casos de corrupción en la República Argentina, los delitos de corrupción, tienen un tratamiento particular, incluso en nuestra Constitución, que en el artículo 36 dicen que atentan contra el sistema democrático y por lo tanto son imprescriptibles, no pueden tener ningún tipo de beneficio. Aquel que cometió un delito de corrupción tiene que cumplir la totalidad de la condena en la cárcel y tienen que ser condenas ejemplificadoras. Digo, esto es lo que nosotros estamos necesitando en la República Argentina, no acortamientos, no beneficios, no indultos o amnistías para aquellas personas que son condenadas por hechos de corrupción. Y vos fíjate lo que está ocurriendo. Las absoluciones que no obtienen en el juicio, en el proceso de ejecución, las intentan canjear por libertades anticipadas. Y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Que las condenas, en definitiva, terminen siendo, después de transitar ese largo laberinto de la justicia, en condenas de cumplimiento efectivo y de larga duración. Claro. Silvina, vos tenías datos sobre gastos en el Congreso. Estaría bueno que los aportes ahora porque nos viene bien para analizar dónde estamos parados hoy como sociedad en un año electoral con crisis económica, pero con gastos que por momentos llaman la atención. Sí, gastos en el Senado, gastos que hizo Cristina Kirchner. Mira, en el 2020... Ayer recordamos, perdóname, el sillón de Gasulla que tuvo el sillón que mostró Gasullas, que reformó Cristina, en la empresa esa alfombra mágica que causó mucha repercusión. Pero perdóname la interrupción, sí. Sí, trabajamos con Luis este tema en conjunto. La primera parte la comentó ayer él y hoy vamos con la segunda parte, que es precisamente esto. A ver, 12 mil millones de presupuesto tiene Cristina en el Senado en el 2020. 12 mil millones de pesos de presupuesto. Exacto, pero para el 2021 tiene 1.500 millones más para gastar Cristina en lo que quiera. Ahora, a los sillones les tenemos que digamos, Cristina durante el 2020 hizo una gran cantidad de modificaciones a pesar de la pandemia, de que no sea presencial las sesiones, no sé si tenemos las placas. Mira, se le antojó cambiar todos los vinilos esmerilados del Senado, los quiso cambiar. No le gustaban, sacó los que estaban, puso nuevo. ¿Es necesario en este momento, digo, la verdad? Readecuaciones del hall de entrada, readecuaciones de los baños, de la cocina, de distintos salones dentro del Senado. Durante el 2020 hizo una gran cantidad de obras, o por lo menos estas obras fueron presupuestadas, ejecutadas. La gran mayoría, obras que fueron
por contratación directa, no por licitaciones, porque ella declaró la emergencia edilicia, que le permitía precisamente hacer todas las modificaciones que quería sin llamar a licitación, sin contar con todos los procesos legales que tenía que tener. Y además, otro dato, en el Senado no se puede acceder a la información pública como en otros organismos. Cuando vos querés desmenuzar estos números que yo te estoy contando, no encontrás información pública. Intentamos el año pasado acceder a través de la Oficina de Transparencia del Senado a información y nos contestaron que por la pandemia no estaban trabajando, así que no nos podían dar información. Intentaremos este año para poder desmenuzar estos rubros, estos montos, cuáles fueron los contratistas y bueno, ¿en qué gastó todo este dinero Cristina? Porque reiteramos las cifras para la gente, para que entendamos de qué hablamos cuando se menciona, como en el graph, gastos exorbitantes. 12.000 millones de pesos tiene de presupuesto el Senado y este año le agregaron 1.500 millones más. En un año de crisis, en un año en donde falta de todo. Exactamente. Para gastos absolutamente innecesarios en crisis, no porque sean innecesarios, porque no haya que mantener el mobiliario de un lugar como el Congreso y de una institución tan importante. Digo, en medio de la crisis y con contrataciones directas. Luis, ¿cómo se llamaba la empresa que reformó el sillón de Cristina? Por favor, reiteralo porque es insólito el nombre. Alfombra Mágica SRL. A ver, no estamos discutiendo el nombre de la empresa. Existe, ojo, existe. Sí, no estamos discutiendo la contratación, queremos conocer la información, queremos saber de esas contrataciones directas, o sea, no estamos señalando que sean ilegales, pero tenemos dudas porque al no conocer la información y al impedir el Senado que la información se conozca, tiene que, haber dudas porque puede haber pedidos de informe, Silvina, sobre tantos millones o miles de millones de dinero gastados. Lo vamos a hacer y además Cristina compra muchas de estos gastos que te estoy mencionando son en dólares. Vos sabés que, por ejemplo, compró una gran cantidad de computadoras, está bien, es lógico en pandemia, computadoras fijas y computadoras, portátiles, pero todas en dólares. Cuando vos vas a comprar una computadora y te la venden en pesos en cualquier lugar en la Argentina. Bueno, hay gastos también en dólares que queremos saber, por qué fueron hechos en una moneda extranjera. Petri. En un contexto de pandemia, con una economía destrozada, a más de un año de la declaración del Congreso de la emergencia económica en el país, con una pobreza que está superando el 50%, un desempleo del 13%, con 6 de cada 10 chicos en la República Argentina pobres. 6 de cada 10. Estos gastos son pornográficos y obscenos, digo. La gastos política tiene pornográficos y obscenos. Tiene que dar el ejemplo. Claro. Y fundamentalmente la Casa del Pueblo, que es el Congreso de la Nación. Entonces, en este contexto de una economía destrozada con más de 90.000 pymes cerradas, la verdad que la política tiene que ajustarse el cinturón. Y esto está lejos de ajustarse el cinturón, al contrario. Esto es tirar manteca al techo. Y esto es lo que está ocurriendo en el Senado de la Nación, en un contexto de una crisis que no tiene precedentes, parte por la responsabilidad del gobierno. Es una costumbre, porque es lo mismo que hizo Cristina en el CCK. ¿Se acuerdan cuando se inaugura Hugo el CCK? Sí. Empieza a comprar lo más caro de lo más caro para ponerlo como un lugar modelo de la cultura. Es cierto, es fantástico, pero en un contexto de pobreza y de crisis, las prioridades, esas son las prioridades de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Federico? Sí, a ver, yo creo que estamos pensando las cosas al revés, ¿no? Para entender cuál es la lógica del gobierno y la lógica de eso se trata. A ver, revisemos las cosas. No hay plan sanitario en medio de una pandemia. No hay plan de vacunación. Es más, no hay vacunas. No hay plan de educación. No sabemos si van a empezar las clases en Capital. No hay plan económico. Ahora bien, hay plan de corrupción. Lo primero que vimos cuando arrancó la pandemia y la cuarentena fueron los sobreprecios en los alimentos. Digo, siguiendo las palabras de Petri, ¿hay algo más obsceno y más pornográfico que eso? Pero esto excede al kirchnerismo. Recordemos que hace ya varios años una persona, un funcionario, dijo robo para la corona. Quiero decir, admitiendo que el robo es algo que está instalado en la política. Después se puede decir para la corona, para un proyecto político. A ver, el robo es robo y lo que uno ve es el enriquecimiento de los políticos. Entonces, los planes políticos es el resto que queda, digamos, de ese montaje que se hace para ver cómo se rapiña el Estado. Esta es la verdad. Esta es la absoluta verdad y esto es lo que ha hecho el peronismo, por lo menos de la recuperación de la democracia a esta parte, y esto es lo que se ve en las provincias, esto es lo que se ve en Formosa. Son planes de corrupción
digamos, el resto de lo que queda es la política. Ahora, yo lo que le pregunto a Petri es cómo se combate esto, porque estamos hablando de negocios multimillonarios. ¿Cómo se hace, digamos, para que una vez rapiña deje ahí su presa? Dos cuestiones, con independencia del Poder Judicial y con equilibrio en el Congreso. Claro. Si vos tenés a un Poder Judicial sometido al Poder Ejecutivo, Federico, y por el otro lado el oficialismo domina el Congreso de la Nación, prácticamente te garantizaste que todos los resortes, al menos institucionales, o los resortes institucionales más fuertes, del cual dependen, por ejemplo, la AGN, la Sindicatura General de la Nación, etcétera, etcétera, el resto de los resortes empieza a flaquear. Digo, cuando hay concentración de poder, empiezan a haber excesos. Cuando hay discrecionalidad, falta de transparencia, claro está que el peligro de la corrupción es enorme, y cuando esto ocurre, la forma de combatirlo es, por un lado, evitando la embestida del Poder Judicial, y por el otro lado, garantizando que el Poder Ejecutivo esté controlado por la oposición, ¿no?, en el Congreso de la Nación. Son las únicas dos medidas válidas para combatir. Y hablando de instituciones y de Constitución, tenemos en línea a Daniel Sapsay, le agradecemos el contacto. Hablamos, Daniel, no sé si escuchaba, de gastos en el Senado, aparentemente sin control o sin información publicada, de 12.000 millones de pesos en el presupuesto, más 1.500 millones más. ¿Eso cómo suena en un momento de crisis para alguien como usted que sigue la ley y el cumplimiento de la misma? Suena como un verdadero insulto, y además la falta de rendición de cuentas, ¿no? Que me parece algo espantoso, porque todos los funcionarios están obligados a rendir cuentas. Estas pareciera que son fondos absolutamente inagotables y que se utilizan como se les da la gana al monarca o a la reina en este caso. Es algo impresionante, y además es una verdadera cachetada en la cara de la gente que hoy en su mayoría las pasa muy, muy mal. Y lo peor, con dineros públicos. Yo cada vez que pago mis impuestos lo hago, pero digo, en definitiva, esto fundamentalmente va a fortalecer o engordar más la horrible corrupción que afecta a la Argentina, que es espantosa. Daniel, ¿ese es uno de los grandes problemas, el de la Argentina, el de la corrupción, perdón? Lo saludo al diputado Petri. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, no hay duda, porque la corrupción subvierte todo el sistema de valores. Ajá. Y además imposibilita que dineros muy importantes vayan donde deben ir, que fundamentalmente es para apoyar a los sectores desfavorecidos. Además desalienta la inversión. Significa una suerte de cachetada al cumplimiento de la ley, una verdadera burla, porque es permanentemente, cuando la corrupción se generaliza, aparece la cultura de la impunidad, es decir, el incumplimiento de las leyes. Por lo tanto, yo creo que no debe existir fenómeno más inapropiado y nocivo para un sistema republicano que la corrupción, más impunidad, que es el fenómeno que nos aqueja a los argentinos desde hace mucho y que cada vez tiene ribetes más acentuados y más graves. Daniel, es interesantísimo el tema de la cultura de la impunidad. Planteo así, me suena impresionante, porque la Argentina es uno de los países cuya pobreza ha crecido más que en toda la región, 41% con 10% indigente. ¿Hay relación entre el rol de las instituciones, la aplicación de la Constitución y la impunidad en ese sentido, o no? Yo creo que directamente, porque ¿cómo es posible que en un país donde se dice que hay alimentos, o debería haber alimentos como para poder proveer a por lo menos 200 millones de personas, y somos 45, sin embargo la mitad son pobres? Ahora, esto es producto de lo que decíamos antes. Los fondos no van donde deben ir, no hay inversión porque se desalienta por la corrupción, hay una cultura de no cumplir con las normas, y el que manda es el dueño, es decir, hace lo que quiere, inclusive con una desigualdad total en la ley, en lo que hacen a los premios y castigos. Lo vemos permanentemente, es decir, un personaje como Vudú, que es el ejemplo de lo que no debe existir en una república, un tipo que se quiso quedar con la casa que imprimía la moneda, que es condenado, pero que se encuentran todos los subterfugios gracias a una justicia que en una parte está cooptada por el kirchnerismo, la justicia legítima. De hecho, recibe como una suerte de indulto. En los hechos es eso. Le rebajan la pena, le alquilan una casa que es una mansión, les dan jubilaciones de privilegio.
a la mujer también la emplean. Es decir, algo absolutamente, creo que era obsceno la palabra que utilizó el diputado Petri. Sí, obsceno. Pero eso ocurre. ¿Y Lázaro Báez o la familia Báez, qué significa en este contexto de análisis? Bueno, creo que es algo que la debe preocupar mucho a la señora. A ver. Porque vemos que se va a ver pronto una sentencia. Sí. Y la doctora Martínez sabe mejor que yo de estos temas. Porque Estábamos hablando, sí. Absolutamente en cada detalle. Pronto va a intervenir una sentencia y es precisamente la ruta del dinero K. O sea, que es, si lo condenan, es el pasaporte para reavivar y para justiciar lo que le espera, o le debería esperar, a la señora, a su familia y a muchos de sus adláteres, porque esto directamente se relaciona con cuadernos, con vialidad, con los sauces, con los tesures. Está directa, todo tiene que ver con todo, como dice la señora. Claro. Y ella lo sabe muy bien. Le hago una pregunta final a Petri, que se despide ahora, y sobre esto mismo. Finalmente, si la justicia avanza, y aprovechando para que me diga qué le pareció la declaración de Ginés González García, ¿finalmente les parece un terreno propicio para un equilibrio de nuevo judicial y de poderes en la Argentina? Yo coincido con Daniel respecto del grave problema que tenemos entre corrupción e impunidad que se retroalimenta. A ver. Y le sumo dos problemas más que tenemos, Hugo, y es la naturalización de este problema, esto es, asumimos que la corrupción no tiene resolución, y la generalización, esto es, todos los políticos son corruptos y por lo tanto prácticamente cualquiera sea la alternativa que se elija, en definitiva todos van a meter la mano en la bolsa. Antisistema, dice usted, el peligro. Exactamente, ese es el grave problema que tenemos. Entonces, hay que dar una batalla cultural. Y esa batalla cultural, lógicamente, involucra a la ciudadanía. Y hay que demostrarle a la ciudadanía que los hechos de corrupción le afectan su metro cuadrado, que no son inocuos para esa persona y para su economía doméstica, que suponen menos recursos para la salud, menos recursos para la educación, menos policías, menos rutas. Digo, que se afecta su propio bienestar en los hechos de corrupción, en esos dineros indebidos que terminan en los bolsillos de funcionarios inescrupulosos. Me parece que esa batalla cultural, a partir fundamentalmente de una de las cuestiones que ya el ministro de Educación dijo que no era esencial, que para nosotros sí lo es, que es la educación, me parece que nosotros tenemos que promover estos valores que hacen al sostenimiento de la República. Gracias, Petri, por estar aquí en los estudios de la Nación. Daniel Sabzai, su mirada sobre esto, y ahora también Silvina Martínez, Federico Andajasi, Luis Gasulla. Bueno, yo coincido absolutamente con lo que acaba de decir Luis, esta situación en la cual se naturaliza la corrupción y la desigualdad de la ley, porque fíjense lo que decíamos de vudú, hechos que ocurren todos los días y que no quiero que pasen desapercibidos. El marido de Carolina Píparo, por un tema absolutamente poco aclarado, hace ya cerca de un mes que está preso con prisión preventiva. Sí. En cambio, a una persona condenada a muchos años de prisión y que además le pesan otros procesos, como es el caso de vudú, se le encuentran todas las circunstancias atenuantes, aún contra la ley, prácticamente se lo premia. Entonces, vemos permanentemente el doble rasero, lo cual es terrible. Es espantoso porque a algunos se le cae con todo el peso de la ley. La prisión preventiva es buenísima. Entonces. Claro. ¿Podemos escuchar un minuto, Sabzai, el audio que tiene en exclusiva Gasulla justamente, ¿no? El audio del 911 sobre el hecho en el que Píparo atropella a un motociclista junto con su marido. Luis, ¿lo escuchamos? Sí, claro, Contalo. Hugo. ¿En qué partido estás? ¿En qué calle es? ¿Se escucha? ¿A qué altura o entre...? Te escucho muy mal. Diagonal 74, ¿a qué altura o entre qué calles? Entre... Te escucho mal. ¿Entre qué calles queda? Diagonal 73 y 17, 18. Diagonal 73 y 17. Bien, ¿están yendo para qué lado? Estoy yendo para 25, para 27. Para el lado de 27 por la diagonal. Te pido que vengas rápido. ¿Los están siguiendo? ¿Qué está pasando? Nos están siguiendo porque están ¿Cuántas personas son, sabes? Nos están
¿Ustedes están en algún vehículo o a pie? Sí, quiero saber para identificarlos. ¿Ustedes están en algún vehículo? Sí, estamos en un Fiat 500. ¿Color? ¿Color? Bien. Bien, corto con vos y le informo. Corto y transmito. Luis, explícanos este audio. ¿Qué devela, qué clarifica? Este audio revela que Píparo no mintió cuando dijo que en un momento se sintieron perseguidos y que corría su vida peligro. ¿Qué es lo que dijo la fiscal Di Lorenzo? Que ese audio no existía. Después dijo en varios programas de televisión que no estaba, que la transcripción se había traspapelado. ¿Qué es lo que dijeron? Que era que tenía muy mala calidad y que como tenía mala calidad no podía ser tenido en cuenta. Pero el audio revela que Píparo, la secuencia, no miente, que en un momento se sienten perseguidos por los motociclistas que antes, previamente, Píparo y su marido Busali habían por error perseguido. Y después se da vuelta a la historia y ellas son perseguidos por los motociclistas y la historia termina, como ya se conoce de público conocimiento, con los oficiales tomándole la declaración y conversando ahí, dialogando con Busali. Pero ese audio es clave porque demuestra que Píparo no faltó a la verdad en su declaración cuando dijo, en un momento nos sentimos que nos mataban. Claro, claro. Daniel Sapsay, justamente le aportamos el audio porque usted estaba hablando sobre este tema, la utilización posible de la política en este accidente, en este hecho. Absolutamente, además uno ve, de paso lo saludo a Gasulla, buenas noches, uno ve en ese audio claramente que hay como una desidia en el modo como se pregunta, no está tomado de buena voluntad. Por parte de la policía. Y además la encaran como si fuera una persona que está siendo ella perseguida, el modo como la interrogan. Color, una cosa increíble, o sea que ya se ve la mala fe. Después una fiscal Di Lorenzo, que es de justicia legítima, obviamente, que destroza esta declaración, la oculta, lo cual es gravísimo. Eso debería valerle un juicio político en un país normal. Una fiscal que oculta una prueba fundamental y que lo hace además de mala fe, expresamente. O sea que esta es la demostración cabal del mundo en el que estamos viviendo. Y esto le ocurre a una figura pública, importante funcionaria pública, legisladora. ¿Qué podemos esperar el común de los mortales? Podría pasar. Silvina. Cualquier cosa. Perdón. Sí. Yo creo que estamos viviendo una situación muy difícil. Lo vivimos el año pasado, Luis lo sabe bien, con el armado de causas, de espionaje ilegal, aquellos periodistas que le molestaban con sus investigaciones. Lo estamos armando con las diferentes operaciones que están armando a legisladores, diputados de la oposición, estas denuncias que surgen de enriquecimiento ilícito, esto que sucedió con Carolina Píparo, son todos diferentes hechos de armado de causas, pero que lo peor es que no surgen solamente de distintos sectores del oficialismo, sino que lo que tratan, yo creo que más allá del resultado concreto de la justicia es el miedo, instalar el miedo en la sociedad, porque esto que decía el doctor Sapsay, si esto le pasa a un diputado, ¿qué le va a pasar a una ciudadana común? Y alguien común va a denunciar cuando está frente a un delito, frente a un hecho de corrupción. Lo que están tratando de hacer es ir instalando el miedo precisamente para que nadie se atreva a denunciar. Ya lo hicieron con los arrepentidos, lo están haciendo con los denunciantes y con todo aquel que quiere investigar un hecho de corrupción. Hugo, hay un dato grave también al respecto, porque vos sabés que Píparo es una de las legisladoras en la diputada provincial que tuvo el proyecto que se aprobaba, que tenía que ver con el uso de teléfonos celulares de los presos, que se prohibiese el uso de teléfonos celulares de los presos. Por eso estaban muy asustados en el entorno de Píparo. Durante un mes va a estar preso mi marido. ¿Quién lo protege en una cárcel? Yo soy la autora de un proyecto que dice que los presos tienen que tener algunos derechos que hasta ahora tienen, que se los quiten, por ejemplo, el uso de teléfonos celulares, y mi marido está detenido en un lugar que nadie le garantiza sus garantías. Está en este momento, no le ha pasado nada. Hay que contarlo también, ¿es cierto? Por supuesto. Pero... Daniel Sapsay, le pregunto, ¿usted cree que hay un sector de la justicia susceptible de obediencia política al gobierno de turno? Pero no tengo ninguna duda porque se trata de justicia legítima, es una cosa en viva voz. Es una agrupación que ya tiene muchos años y que claramente se ha manifestado como justicia militante, que integra el proyecto de Cristina Kirchner,
y que por lo tanto, obviamente, al ser militantes, violan, por supuesto, la independencia de la justicia, la ley de organización de la justicia que exige la imparcialidad y la neutralidad. Y acá hay una partidización absoluta con etiqueta, con nombre y apellido. Correcto. Así que no tengo duda porque es la función que ellos tienen. Y fíjense que muchas veces son menos jueces subrogantes. Por ejemplo, este juez Pérez Nani, ya que hablamos de justicia, que le dio semejantes privilegios contra legem a la vicepresidenta, es un secretario de juzgado que subroga su juzgado y que nunca ganó ninguno de los concursos en donde se presentó. Sin embargo, como es funcional a la causa, va a hacer cualquier cosa y fíjese lo que ha hecho. Correcto, correcto. Algo que no tiene precedentes y en la fundamentación hay mentiras directas. Por ejemplo, ella dice que se le está concediendo a Cristina lo mismo que se le concede a Isabel Perón y es mentira. Claro, claro. Isabel Perón se le rechazó la acumulación de 2 pensiones. Claro, O sea, clarísimo, ¿no? Con algo tan fácilmente demostrable. Correcto, correcto. Y me meto en el tema Donda porque entiendo que el fiscal marijuán, Luis Gasulla, está pidiendo la indagatoria de Victoria Donda por varios delitos, ¿es así? Sí, 22 carillas, ese salió al mediodía el pedido de indagatoria y a pesar de que el presidente de la Nación bancó a Victoria Donda como y que titular del INADI. Sí, y además dijo que bueno, que era una información falsa, muchos funcionarios salieron a respaldar a Donda. Tenemos quizá allí los papeles, pero lo que dice Marijuán es que da por acreditado todo lo que se dijo periodísticamente, que Arminda Banda Oxa, la empleada doméstica histórica de Donda, la funcionaria del INADI la quiso silenciar ofreciéndole un plan social o un puestito en el organismo donde ella es la directora. Y por otra parte utiliza el término corrupción directamente, es un hecho de corrupción lo que hizo Victoria Donda. Claro, claro. Y el testimonio de la empleada doméstica que transcribe en este pedido de indagatoria que deberá resolver el juez Sebastián ahí está, Casanelo, vamos a ver el documento. Clarísimo. Claro, vamos a ver el documento porque además hay posibles influencias, ella le ofrece un puesto en el INADI, en el lugar en donde hoy está representando el Estado. Ahí estamos viendo el documento. ¿Qué señala esta parte, Luis? Ahí está el documento en el que Marijuán señala claramente esto que yo te decía, Hugo, que tiene que ver con que se acredita lo que se comentaba anteriormente. Que esta parte se encuentra probado que la encartada Donda Pérez, abusando de su condición de funcionaria pública como interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, e insertando, atención con esto, su interés particular, ofreció a la señora Arminda Banda Oxa un cargo en el citado organismo o un plan social, exigiéndole para ello que renunciara al trabajo. Claro, acá hay una influencia, un posible tráfico de influencia. Incluso, Luis, se habla de tal vez malversación de fondos públicos, porque ella no puede administrar lo que no le corresponde, lo que es público, ¿no? Sí, y por otra parte también está acreditado porque obviamente tiraron la información por lo que se conoce como gnosis a través de la FIP y los distintos organismos de cuáles eran los aportes, las cargas sociales y lo que efectivamente cobraba esta mujer. Claro, claro. Y durante años le pagó 5.000 pesos. Hubo un solo mes que le aumentó a 6.700 pesos y después Donda le dijo, según lo que dice su empleada doméstica, mirá, en pandemia no te puedo pagar 6.700 pesos. No llego a fin de mes. Claro. Silvina, desde lo jurídico, ¿está complicada Donda? Y ahora Federico Andajasi tiene más datos para aportar, por favor. Bueno, sí, a ver, es un llamado, es una citación indagatoria, veremos qué resuelve el juez, pero... ¿Cuáles son las salidas al llamado? ¿Cuáles pueden ser las posibles decisiones del fiscal? Bueno, del juez, ahora hay que ver si el juez accede a este pedido o considera que tiene que seguir investigando. Ahora, no es un hecho que necesite mucha más investigación. Está aprobado no solamente por la propia empleada, sino que Donda lo reconoció públicamente. Veremos lo que dice si tiene un eventual llamado indagatoria. Pero ella en los canales de televisión dijo que sí, efectivamente, porque ayudaba a la gente, ¿no? Entonces, en su rol de solidaria, ayudaba a su empleada doméstica, bueno, no pagándole la indemnización, pero ofreciéndole un cargo en el Estado. Daniel Sarsay, ¿su mirada sobre el caso Donda? Me parece un caso gravísimo y más aún que quien es nada menos que la titular contra la discriminación sea una persona que carece de la más mínima ética.
Claro. Porque en esos lugares tienen que haber personas de una honorabilidad fuera de toda discusión y fuera de toda duda. Ella tendría que haber sido obligada a renunciar o removida de inmediato. Solo en el momento que vivimos y con un gobierno que está lleno de situaciones reñidas con la ley, podemos convivir con algo semejante. Afortunadamente el fiscal Marijuana ha reaccionado y algo que es raro, pero que están obligados los fiscales a hacer, ha iniciado una acción muy interesante y además un pedido de indagatoria. Vamos a ver en qué juez va a caer esta causa, porque ahí es fundamental, hay que mirar eso, ¿no? Claro. Pero es increíble que no haya renunciado, porque está todo probado, como decía precisamente Silvina. O sea, ella renunció a confesión de parte, luego de prueba, ¿no? Dicen. Totalmente. Daniel Sapsay, le agradezco el contacto y recomendamos, Daniel Alberto Sapsay, el sitio de YouTube con tanto éxito que tiene el doctor Sapsay. Gracias por el contacto, le dejo un abrazo enorme. Otro para ustedes y gracias, Hugo, siempre por recordar el sitio Daniel Alberto Sapsay en YouTube. Un placer. Federico Andajasi, tu mirada sobre el caso Donda. Sí, fíjate que estamos hablando de lo mismo, cómo se cierra el círculo, porque cuando hablamos del caso Píparo, que escuchábamos el audio, que estaba huyendo desesperadamente pues se sentía perseguida, bueno, hay al enemigo ni justicia, porque, a ver, decía muy bien Sapsay, bueno, ¿qué puede esperar un ciudadano común si un diputado tiene, digamos, este tipo de reacción? No, pero es justamente porque es diputada. Justamente porque es diputada y porque es diputada de la oposición. Entonces, es claramente, digamos, una operación que tiende justamente a esta premisa del peronismo, que es al enemigo ni justicia. Y del otro lado, a Donda se la premia, se la banca, se la deja firme en el cargo, pero esto tiene que ver exactamente también con lo que pasa en los otros organismos y también lo que tiene que ver con Donda, ¿no? Porque cuando Daddy Brieva, por ejemplo, dice que a los manifestantes, a aquellos que se manifiestan en contra del gobierno, hay que pasarles por arriba con un camión, con un micro. ¿Te acordás? Bueno, miran para otro lado, digamos, parecen que nadie escuchó absolutamente nada. Entonces, efectivamente, es un gobierno que mira con un solo ojo y castiga con el otro ojo a aquellos que están en la oposición, claramente. Muy bien, hablando de imágenes, de encuestas, de un año electoral, la caída de Donda en la imagen pública, bueno, fue contundente. Pero hablamos con Jorge Giacobbe para que nos dé su mirada sobre lo que está pasando con las imágenes negativas, que son las que más crecen, de los funcionarios sobre todo, y también de posibles candidatos. Hola Jorge, ¿cómo va? Un gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto verte también. ¿Qué es lo que está pasando en el espectro imágenes en los últimos días? Bueno, a ver, Alberto terminó el año pasado con 30 puntos aproximadamente de imagen positiva y arriba de 50 de negativa, después de haber alcanzado picos de 68 puntos de imagen positiva en el mejor momento de la pandemia. De modo tal, sucede lo mismo con Cristina, con todas las figuras en torno al oficialismo. De modo tal que si sumamos todos esos datos, da la sensación de que el gobierno exhibe el desgaste de un gobierno que ya hubiera gobernado 3 años, no que hubiera gobernado 1 año. ¿Okay? Y entonces encara un año como eleccionario, con un 30% de gente que dice claramente que quiere que gane las elecciones, que el Frente de Todos gane las elecciones, y ya con 50% de gente que dice que quiere que las pierda. Por supuesto, estoy hablando de promedios de nivel nacional, que en cada provincia van a asumir guarismos diferentes, porque lo que el Frente de Todos va a sacar en Formosa no se va a parecer a lo que saque en la ciudad de Buenos Aires, ¿ok? Correcto. Pero digo, 30, 50 por otro lado, y hay un 20% de sociedad que indica que no le importa quién gane o pierda, pero que cuando lo analizamos por imágenes de cada uno de los candidatos tiene alguna preferencia un poco más tibia. Entonces una parte de ese 20% hay que asignárselo al kirchnerismo, que yo creo que va a alcanzar 35% nacional, promedio. Veremos en la provincia de Buenos Aires, donde van a estar puestos todos los ojos, si la pelea realmente termina configurándose como aproximadamente aparece hoy, que es en 2 fuerzas en torno al 40%, donde una le va a ganar
a la otra por 1 punto, por 2 puntos, por 5 puntos, pero pase lo que pase, triunfe uno, triunfe el otro, en términos sociales lo que está sucediendo es siempre lo mismo, ¿no? Es decir, que la gestión a 1 año está desgastada como si fueran 3 años. Eso en lo cualitativo. Y en lo cuantitativo sigue habiendo un 30% del núcleo duro digamos, que todavía persiste, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo te diría que las dos cosas vienen de estudios cuantitativos, ¿ok? Pero sí hay que ver que ese 48% que se configuró para las elecciones queda certificado hoy que el 35% es de un votante kirchnerista durísimo al cual no le entran balas y no le van a entrar balas. Es muy crédulo, digamos, ¿no? Es muy aferrado a sus creencias. Por supuesto, como del otro lado también hay gente aferrada a otras creencias con el mismo nivel de dureza. ¿Y cuántos son los del otro lado? ¿Cuántos son los del otro lado, Jorge? Bueno, espera. Entonces, yo te digo, 35% Cristina mete en las urnas de cajón. Mirá vos. ¿Okay? Poniendo el candidato que ponga. Esa gente solamente junta los tacos y hace lo que Cristina dice. Cristina dice, votenme a mí, la votan a ella, voten a Scioli, lo votan a Scioli, voten a Alberto, lo votan a Alberto, voten un POTUS, lo votan al POTUS, y no me refiero al presidente de los Estados Unidos. No, en la otra esquina del ring, vos tenés por lo menos un 40% muy duro de opinión pública que es antipopulista, antikirchnerista y en alguna medida antiperonista también. Ahora, Jorge, te hago una pregunta. Decíamos al comienzo que más de un 50% de la gente está recibiendo algún tipo de asistencia social. Yo me pregunto, ese plan que tiene el gobierno de clientelismo, para decirlo genéricamente, ¿tiene alguna incidencia en estas encuestas? ¿Tiene finalmente una incidencia en lo electoral? Sí, por supuesto, tiene incidencia en las encuestas, es decir, hay encuestados que pertenecen a esa lógica cultural y también tiene una incidencia en lo electoral. Y tenemos que decir dos cosas. Ese aparato de gente dependiendo directa, como decís vos, mente del Estado, y yo asumo indirectamente del Estado también, hay provincias donde todo eso suma 70 y 80%. Sí, Formosa, por ejemplo. Claro, exactamente. Genera que muchas veces las cosas no cambien, pero si se hastían lo suficiente, sí cambian. ¿Okay? Y hemos visto los poderes feudales de provincias impensadas que se desestructuraron durante los últimos 20 años, y municipios también, el caso de Quindimil, por decir uno, que pese a ese clientelismo también se desmantelaron. ¿Okay? Entonces es una pregunta difícil de contestar para un lado taxativamente o para otro lado taxativamente. Cuando la gente no sabe qué sucede, muy probablemente se aferre a lo único que tiene, que es ese hueso que le tira a la política, que no alcanza ni siquiera para la dignidad. ¿Okay? Pero cuando se molesta mucho, cuando se pone muy fastidiosa, cuando cree que el señor feudal ya no la lleva para ningún lado mejor, ni le tira el hueso mínimo, entonces la sociedad está dispuesta a cambiar. En grosso modo, hay un 35K. Hay un 40 anti-K o antiperonista, histórico o ahora. En el centro, ¿cuántos se desencantaron que apostaban a Alberto y que pueden ser capturados por Juntos por el Cambio o otra fuerza opositora? Bueno, ese 10% o 13% que está de diferencia, de gap, entre los 35 puntos que Cristina pone en las urnas y los 48 que sacaron en las elecciones, es un tipo de votante que no era de Alberto. No es que lo trajo Alberto. Alberto fue la excusa para que esa gente enojada con Macri pudiera idealizar que Alberto iba a hacer el maquillaje necesario para terminar votando algo que tampoco le gustaba, que era una Cristina que estaba en la boleta. ¿Ok? Es decir, esa gente necesitó creer, lo digo en términos estrictamente psicológicos de idealización de manual, necesitó creer que podía haber un candidato más moderado y más peronista que balanceara la identidad del kirchnerismo. Esa gente, ese 13% ya se desencantó, se desilusionó. Era un contrato, te diría, efímero, blando, como una parte también de la opinión pública que hizo ese contrato con Macri, que no era Macri duro, sino que tráeme cualquier cosa que sea nuevo y que no sea peronista. Esa gente que idealiza, que se enamora,
que deposita en el candidato las cosas que necesita ver, aunque el objeto realmente no las proyecte, es la primera que se desencanta después. ¿Gana la fuerza antigrieta o no en las próximas elecciones? La última. ¿Cuál es la? Pará, decime cuál es la fuerza antigrieta, porque si entre la que surja por la avenida del centro. No hay fuerza. La que pueda justamente acumular y seducir esa avenida del centro, que hoy es parece la más importante en un punto, ¿no? Claro, es que hoy, insisto, los argentinos se ven inmersos en una pelea entre Frankenstein y el hombre lobo. Y Frankenstein y el hombre lobo, un ratito cada uno, pero entre los dos suman el 80% de los votos. Y esto es lo que ha quedado demostrado en todas las últimas elecciones. Lo que queda para repartir es 20%, entre todas las opciones chicas. A lo sumo tenés una opción de 10 puntos, de 12 puntos, pero hace muchas elecciones que no vemos un tercer fenómeno de 20, 25 puntos que realmente se pueda sentar a conversar con los otros dos con una potencia. Que indique también que lo necesitan para definir una segunda vuelta y ese tipo de cosas. Ese juego ya no existe hace mucho tiempo. Jorge Giacobbe, muchas gracias por el contacto. Muy amable. Les mando un abrazo. Muy interesante hablar con Giacobbe siempre. Nos vamos a Formosa. Allí está Waldo Wolf. Atención, porque Juntos por el Cambio mandó una comitiva. Wolf es parte de esa comitiva que está en Formosa. Buenas noches, Waldo. Gracias por este contacto. ¿Qué se está viviendo por estas horas en la provincia de Gildo-Infram? Bueno, buenas noches. Acá estoy con la diputada Frade y el diputado Salvador, para que después también, si quieren, por supuesto, los entrevisten a ellos. Mirá, nosotros llegamos vía Chaco y vinimos desde Chaco hasta aquí. A Chaco entramos perfectamente con nuestro hisopado. Nosotros nos hisopamos en Buenos Aires ayer. En Chaco, cuando descendimos, nos tomaron la temperatura y vinimos hasta Formosa. Cuando entramos en Formosa, nos permitieron entrar, pero nos pidieron que nos hisopemos nuevamente aquí. Nosotros podríamos no haberlo hecho, porque somos diputados nacionales y porque estábamos con un hisopado del sistema nacional. O sea, nos hisopamos en un centro de Buenos Aires que entra dentro del CISA, que es el Sistema Nacional de Sanidad. Lo hicimos de todas maneras porque consideramos que era lo que correspondía de buena voluntad, y empezamos hace 2 horas a recorrerlo. En este momento estamos en la legislatura. Acabamos de escuchar una historia desgarradora de una mujer muy valiente que nos contaba que estuvo confinada 14 días con 3 hisopados positivos, con sus 3 hijos en un aula, sin ningún médico, con policía. No sé si recordarán una imagen que recorrió los medios de una nenita que le daban de comer a través de una reja. Y bueno, escuchando el temor que tiene la gente, debo reconocer que a nosotros nos han abierto las puertas muy bien las autoridades, mostrando una ratificación del feudalismo, porque parecería que nosotros, por ser diputados, tenemos sangre distinta. Ningún formoseño puede volver a la provincia como entramos nosotros hoy libremente. O sea, nosotros entramos con un hisopado provincial que en 1 hora nos dieron el resultado. Aquí, cualquier formoseño que quiera entrar con hisopado negativo y sin síntomas tiene que estar 14 días recluido, 10 en un centro de confinamiento y 4 en su casa. Para nosotros, como somos diputados nacionales, y evidentemente la opinión pública, la sociedad argentina hizo una presión suficiente como para que levanten las medidas. Nos habían dicho que no íbamos a poder entrar, que teníamos que cumplir con los requisitos que cumplen todos. Nosotros cumplimos con los requisitos que se cumplen en todo el país y que además cumplieron Pietragala, González, que volvió de Buenos Aires hace unos días, en su momento Trota. Le pregunto, Waldo, a usted o a Salvador o a Mónica Frade, a cualquiera de los tres, si notaron, a partir de los testimonios y de otros elementos en esta recorrida por Formosa, posibles violaciones o antecedentes sobre las denuncias hechas contra, bueno, por supuesto, contra los derechos humanos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, nosotros tenemos apenas unas horas acá. Estuvimos un par de horitas esperando el resultado del hisopado, así que nosotros todavía no hemos ido a lugares de detención. Y digo detención y no es una equivocación. Nosotros acabamos de terminar una reunión con abogados
y con quienes se ocuparon hasta ahora de los varados, de los aislados, y es una violación de derechos sistemático. Y lo digo ahora, después de 3 horas de estar escuchando, no es cierto que no sean violaciones sistemáticas. Nosotros estamos escuchando y cada relato es... yo voy a decir algo que es fuerte y que puede sonar exagerado. Desde el año 1983 en adelante yo no había escuchado que en este país ocurriera lo que estamos viendo acá. Y nosotros mañana vamos a continuar. Y quiero decir también algo, nosotros fuimos bien tratados en el ingreso a la ciudad de Formosa, pero sí quiero que sepan las autoridades de Formosa que nosotros no vamos a recibir dádivas del gobierno. Tuvimos hasta el ofrecimiento de tener una buena habitación en un hotel, lo vamos a pagar con nuestros sueldos, no con fondos de la provincia. Esto es parte de lo que pasa acá y nosotros, recién Waldo ha descrito una situación que lo único que hace es configurar estos abusos. Nosotros en 1 hora y media hemos tenido un hisopado que la gente acá tiene 14 días o 20 días por el solo hecho de ser diputados. Quiere decir que esto prueba que no es una política sanitaria, sino que es una política de control e infracción. Está claro. Mónica, Waldo Wolf y Salvador, espérenme un instante, seguimos allí desde Formosa, aquí también Luis Gasulla y Federico Andajasi tienen preguntas para ustedes, por favor. En instantes, en Mirá. Seguimos en Mirá, estamos conectados con Formosa, allí Waldo Wolf, Salvador y Mónica Frade, haciendo una recorrida y denunciando lo que están viendo como posibles violaciones ocultadas a los derechos humanos. ¿Qué es lo que vieron? ¿Mañana van a ir a un centro clandestino o van a llegar a ir hoy? A uno de estos centros denunciados, mejor dicho, no clandestino. No, mañana tenemos pensado algo que no hizo el secretario de Derechos Humanos, Pietragala. Tenemos pensado ir al interior de la provincia, a donde está cerrado. Tenemos pensado ir a hablar con la gente. No tenemos pensado hacer una puesta en escena como hizo Pietragala, que realmente vino a convalidar lo que está ocurriendo en Formosa. Nosotros, por el contrario, venimos pacíficamente y venimos a hablar con la gente para llevar la verdad, porque realmente las historias, como ha contado Waldo y Mónica, las que hemos escuchado hoy, son tremendas, son lamentables. Es un régimen más que sanitario, lo que se vivió en esos centros es un régimen carcelario, con lo cual nosotros vamos a llevar toda esta información que ya, por suerte, lo único bueno que tiene esta pandemia es que le dio luz a todas estas cuestiones que vienen sucediendo hace años en las provincias como Formosa, en las provincias del norte sobre todo, y así estamos para eso, para cumplir nuestro rol como funcionarios, como diputados. Correcto, correcto. Ahora Federico Andajasi tiene una pregunta para Waldo Wolf en instantes. Mientras tanto, La Nación Propiedades, un nuevo producto digital de La Nación con toda la información necesaria sobre el mercado inmobiliario. Seguimos desde Formosa, allí está Waldo Wolf y parte del equipo de Cambiemos. Yo decía centros clandestinos, no, son centros de aislamiento. Centros de aislamiento, lo que pasa es que Pietragala habló de centros clandestinos. Federico Andajasi tiene una pregunta, Wolf. Sí, Waldo, es muy importante el trabajo que están haciendo, sobre todo recogiendo testimonios de la gente, porque claro, uno supone que, han tenido tiempo suficiente para cambiar la escenografía, para arreglar un poco las cosas, para amañarlo. Quiero decir, ustedes van detrás de los acontecimientos. ¿Cómo hacen, digamos, para, no comerse el relato que están armando seguramente en la provincia? ¿Wolf? ¿Waldo? Hola. Sí, decía Federico, ¿cómo hacen para no comerse, literalmente dijo Federico, el relato que se instaló institucional desde la provincia? Bueno, en instantes la respuesta de Waldo Wolf y su equipo allí desde Formosa. Nos pasamos disculpas a Mariana Arias y el equipo de lo que el día se llevó. Se quedan ahí en La Nación Más. Nosotros volvemos mañana a las 21 aquí en Mirá. Gracias por estar.